Taddeo y mi amiga es Brenda. Nosotros somos amigos de Queen Asa y ella antes de morir nos reveló su secreto. Ella nos pidió que te contáramos cómo es que funciona, para lo que necesitamos explicarte cómo funciona la cetogénesis. Y la cetogénesis es un proceso metabólico que solo ocurre en respuesta a bajos niveles de glucosa en la sangre, denominados como hipoglucemia, o en estados de ayuno prolongado. Y es que cuando se agotan las reservas de glucógeno y cuando no se puede producir la gluconeogénesis, entonces se activan hormonas, tales como el glucagón y la epinefrina, que activan a la lipasa sensible a hormonas en los adipocitos. Esto con el propósito de romper ácidos grasos para que puedan viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, donde por medio de un proceso denominado como beta-oxidación serán convertidos en moléculas de acetil-CoA, para que posteriormente den inicio al proceso de cetogénesis, el cual será el encargado de dar como productos cuerpos cetónicos. Esto con el fin de obtener energía en forma de moléculas de ATP. Durante el ayuno y la inanición, el hígado emplea ácidos grasos como fuente de energía y las mitocondrias hepáticas tienen una elevada concentración de ATP y NADH, lo que inhibe la enzima isocitrato deshidrogenasa. En respuesta, intermediarios del ciclo del ácido cítrico son convertidos a malato y ese malato sale de la mitocondria para incorporarse a la gluconeogénesis, lo que provoca una disminución del oxaloacetato en la mitocondria hepática y una incapacidad del ciclo del ácido cítrico para seguir oxidando acetilcoenzima A, que es acumulado en el hígado y limita la beta-oxidación. Cuando hay un exceso de acetilcoenzima A en el hígado, entra en juego una ruta llamada cetogénesis, que comienza cuando 2 moles de acetilcoenzima A experimentan una inversión de la reacción tiolasa para producir una molécula de acetoacetilcoenzima A, y esa reacción es catalizada por la enzima beta-cetotiolasa. Posteriormente, esa molécula de acetoacetilcoenzima A reacciona con un tercer mol de acetilcoenzima A para producir HMG-CoA, que también se conoce como beta-hidroxibeta-metilglutaryl-CoA, y es catalizada por la enzima HMG-CoA sintasa. Después, esa molécula de HMG-CoA produce una molécula de acetilcoenzima A y una molécula de acetoacetato debido a la acción de la enzima HMG-CoA liasa. Es importante mencionar que esta reacción únicamente ocurre en la mitocondria, ya que en el citosol la HMG-CoA es un intermediario para la biosíntesis del colesterol. Finalmente, el acetoacetato sufre 2 reacciones. Una es una reducción dependiente de NADH que da lugar a beta-hidroxibutirato y es catalizada por la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. O bien, si hay pocas cantidades de acetoacetato, ocurre una descarboxilación espontánea que da lugar a la acetona. Entonces, al beta-hidroxibutirato, a la acetona y al acetoacetato se les denomina cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos que fueron producidos en el hígado se tienen que transportar a otros tejidos para reconvertirse a acetilcoenzima A para la generación de energía. Respecto a la utilización de esos cuerpos cetónicos, se sabe que el cerebro utiliza la glucosa como principal fuente de energía. No obstante, en condiciones de ayuno e inanición, el cerebro se puede adaptar fácilmente para obtener energía de los cuerpos cetónicos. En cambio, algunos tejidos como el corazón utilizan a los cuerpos cetónicos como principal fuente de obtención de energía. El proceso de cetólisis hace referencia al catabolismo de cuerpos cetónicos, como lo son el acetato, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Tiene el propósito de la conversión a acetil-CoA por medio del catabolismo de beta-hidroxibutirato como de acetoacetato. Este proceso es posterior al de la cetogénesis. Aquí, los cuerpos cetónicos beta-hidroxibutirato y acetoacetato, con excepción de la acetona, que al no poder ser sintetizada es expulsada por medio de la orina, así como por medio del proceso respiratorio, siendo exhalada
y por lo tanto produciendo mal aliento, viajan por medio del torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos periféricos, como son el músculo esquelético, el corazón, los riñones y el cerebro, que durante la inanición, al no poder obtener energía de glucosa, usa cuerpos cetónicos para seguir funcionando. En el caso del hígado, al carecer de la enzima transferasa de beta-cetoacil-CoA, no puede sintetizar cuerpos cetónicos y por lo tanto no puede usarlos como fuente de energía. Por otro lado, la energía utilizada por dichos tejidos periféricos es obtenida por el catabolismo de beta-hidroxibutirato, el cual es un proceso reversible, donde el beta-hidroxibutirato sufre una oxidación por NAD, liberando NADH, que posteriormente irá a la cadena transportadora de electrones para formar 3 moléculas de ATP, y que por acción de la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa es convertido en acetoacetato. El acetoacetato formado usa una molécula de succinil-CoA proveniente del ciclo del ácido cítrico, donde gasta un GTP que equivale a un ATP en el proceso para activar al acetoacetato, liberando succinato, que por medio de la enzima beta-cetoacil-CoA transferasa formará acetoacetil-CoA. Dicho acetoacetil-CoA, por medio de la enzima acetoacetil-CoA tiolasa, formará 2 moléculas de acetil-CoA que posteriormente irán al ciclo de Krebs para formar 12 moléculas de ATP. Por lo tanto, durante el proceso de cetólisis se obtienen 3 ATPs provenientes del NAD que viaja a través de la cadena transportadora de electrones, más los 12 ATPs por molécula de acetil-CoA que va al ciclo de Krebs, menos un GTP que equivale a un ATP que es gastado durante la activación del acetoacetato, teniendo como ganancia neta un total de 26 ATPs en el proceso de cetólisis. Como podrás ver, el secreto de Quinasa era no comer, pero el no comer la llevó a la muerte. Ese tipo de muerte se conoce como muerte por inanición, y la inanición ocurre cuando el cuerpo no obtiene suficientes calorías y nutrientes. La muerte por inanición consta de 3 fases. La primera fase es cuando el cuerpo elige la quema de glucosa como fuente de energía. En esta fase el cuerpo está bien alimentado y lo que hace es descomponer las moléculas de glucógeno para producir glucosa. Generalmente una persona promedio aguanta aproximadamente 6 horas antes de comenzar a sentir hambre. La segunda fase es cuando el cuerpo ha agotado todas sus reservas de glucosa. Entonces comienza a alimentarse de la grasa almacenada en los tejidos, que es el primer cambio metabólico en este proceso de muerte por inanición, conocido como la quema de grasa. La quema de grasa puede durar de días a semanas, y esta etapa se le conoce como cetosis, que es cuando el hígado empieza a metabolizar ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, quedando la glucosa reemplazada como principal fuente de energía. En esta fase, el ser humano está privado de nutrientes vitales y puede pasar por varios estados como la depresión y la ansiedad. Para esta parte ya hay varios síntomas físicos, como es la delgadez, un aspecto pálido, falta de energía para actividades diarias y cotidianas, caída del cabello, mareos, fracturas de huesos y, en el caso de los niños, problemas de desarrollo y retraso en el crecimiento. La tercera y última fase de la inanición comienza cuando toda la grasa se ha quemado y el cuerpo comienza a descomponer sus propias proteínas en aminoácidos que el cerebro devora rápidamente. Esas proteínas son esenciales para el funcionamiento celular. Entonces, una vez que el cuerpo comienza a consumirlas, todo el ser humano empieza a decaer físicamente, que es ya cuando se presenta el agotamiento muscular.
En realidad lo que pasa en esta parte es que el cuerpo se está comiendo a sí mismo para poder obtener energía. Eso es conocido como catabolismo. Finalmente ocurre lo que es la muerte por inanición. Lo más común es que la persona sufra un paro cardíaco por la excesiva degradación del tejido, y esto ocurre porque el corazón ya no puede soportarse a sí mismo por la falta de recursos para alimentarse.